Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de segmentos de meditación y Befi, nuevas fuerzas. Este día miércoles damos gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad que nos da de estar aquí y poder traer este devocional para sus vidas, hermanos. Y bueno, esta semana hemos estado hablando sobre el menosprecio y hemos visto cómo el menosprecio afecta a nuestra vida cristiana y cosas que debemos de evitar hacia el menosprecio. Y nuestro versículo de esta semana está en Salmo 119, 22. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y ese es el sentir que hemos tenido esta semana, el cual queremos poder ser de bendición a ustedes, de que podamos hacer un análisis de nuestra vida y poder determinar y valorar lo que verdaderamente vale la pena. Y bueno, hermanos, este día vamos a ver los siguientes puntos sobre lo que no debemos de menospreciar. No debemos de menospreciar el castigo. Ahí en Proverbios 3, capítulo 11 y 12, Proverbios 3, versículos 11 y 12 dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y aquí nos dice la palabra de Dios que no menospreciemos el castigo. Yo sé, a veces es complicado, a veces no nos gusta, pero hermano, es algo que como cada cristiano debemos de tener y de valorar, que haya un castigo. Y aquí la palabra de Dios usa ese ejemplo. ¿Qué padre es aquel que a su hijo no disciplina? Difícilmente un padre cristiano, un padre consciente, un padre que quiere educar a sus hijos, difícilmente deja a un hijo sin castigo. Y no porque quiera poner un yugo sobre él o verse en una forma así estricto, no, sino porque ante todas esas cosas hay amor. Hay amor. Muchas veces a los hijos no se les explica el porqué de los castigos y solamente es dar golpes o castigar por castigar, no. Explicarles antes, hijo, esto lo que hago es por amor y es por tu bien. Ahora se ha levantado toda una generación en la cual ya no se les puede ni siquiera lastimar o golpear. Yo puedo presumir que yo vengo de una generación que sí hubo vara, sí hubo, ¿verdad?, castigo y corrección y no me morí. Aquí estamos. Entonces, hermanos, es importante el castigo. Repito, el mundo en el cual hoy vivimos, el castigo es algo que no debe suceder, que ya no debe de hacerse, es dejar completa libertad para que los hijos hagan lo que sea. Y no es así, hermanos. Otro versículo que también nos habla de esto es Hebreos 12, 6 al 7. Hebreos 12, 6 al 7 hace también referencia a esto. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo no consigo la idea, hermanos, que haya gente que diga, bueno, yo soy hijo de Dios y he hecho esto, he hecho el otro, he ido acá, he ido allá, y mira, no recibo un castigo. Bueno, entonces este versículo es muy claro. Entonces, si tú dices ser cristiano, hijo de Dios, y tú haces lo que quieres sin recibir castigo, bueno, creo que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que entonces no eres su hijo. Porque dice la Biblia que todo aquel que toma por hijo lo disciplina. A veces, como mencioné al principio, no nos gusta, no es agradable. Pero es parte del precio de querer vivir una vida cerca del Señor, el precio de querer vivir una vida cercana a nuestro Dios. Entonces, hermanos, no despreciemos el castigo. Seamos sabios. Seamos sabios en cómo nos conducimos, en cómo hacemos nuestras cosas, cómo corregimos a los hijos, pero principalmente pidamos ayuda del Señor. Que siempre que haya un castigo, aprendamos con madurez, con responsabilidad y sigamos adelante en nuestra vida cristiana. ¿Qué más no debemos de menospreciar? Ahí en Proverbios 13, Proverbios 13 nos dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Lo que no debemos de despreciar tampoco es el mandamiento. No despreciemos los mandamientos. Dice que el que no está dispuesto o el que menosprecia el mandamiento va a perecer, más el que lo guarda va a ser recompensado. Y creo que, hermanos, eso es algo muy sencillo, pero muchas veces se nos olvida. Qué fácil es hacer menos los mandamientos. Pensar, como ya hemos hablado en la semana, pensar que eso ya no vale. Pensar que eso es ambiguo, que ha pasado de moda, que ya no es algo relevante en nuestros días, que ahora hay que cambiar las formas de cómo adorar y servir a Dios.
cuando Dios nos ha dicho que Él sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. Hermanos, los mandamientos que están escritos en la Biblia aún siguen siendo válidos en estos días. Aún las ordenanzas, aún los mensajes, aún todo lo que escuchamos de la palabra de Dios sigue siendo y tiene que ser relevante en nuestras vidas, sigue siendo actual. Es ilógico, hermanos, que al exponernos todos los días a la palabra de Dios, al abrirla, al estudiarla y a leerla, no haya una acción en nuestras vidas, no haya un reflejo, no haya algo en que nosotros podamos evidenciar que estamos siguiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos o otras religiones han dicho, no, vamos a hacer esto un poquito más relajante, algo más fácil de llevar? Jesús mismo dijo que mi yugo es fácil y ligera su carga, pero eso no significaba que la vida del cristiano debería ser algo liberal, algo en lo cual no tuviéramos reglas o no tuviéramos un camino, una guía donde seguir. Hermanos, no hay que menospreciar el mandamiento del Señor. Todo lo que la palabra de Dios nos dice, como creemos nosotros, que es inspirada, ¿verdad?, plenaria y verbalmente. Cada coma, cada tilde, cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de mandamientos que Dios nos manda a cumplir. No hay por qué menospreciarlo. Y por último, hermanos, el día de hoy, Proverbios 14, versículo 21. Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Dice aquí que el que peca, aquel que menosprecia a su prójimo. Y aquí, hermanos, es algo que muchas veces sin querer o sin pensarlo, menospreciamos al prójimo. Al principio, el día lunes, hablamos que deberíamos de apartar de nosotros la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace pensar o creer que somos superiores a los demás. Ahora, si nosotros evitamos esa parte de la soberbia, entonces tenemos que tener cuidado de no menospreciar a nuestro prójimo. ¿Sí? Jesús habló de quién era nuestro prójimo. Es todo aquel que tiene necesidad. Todo aquel que si está en nuestra disponibilidad ayudarlo o hacerle un bien, podemos hacerlo. Es fácil, hermanos, a veces en las iglesias, sean grandes o chicas, no ver las necesidades que tienen los hermanos. Y aquí dice la Biblia que aquel que ayuda y que tiene misericordia será feliz, será bienaventurado. No menospreciar a aquel hermano que tal vez no tiene, no hacerle el feo, no sacarle la vuelta, sino todo lo contrario. Si algo nos enseñó la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, esa era esa unión. Todos compartían lo que tenían, todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo ser. Y eso, hermanos, es algo que aún para este mundo debe ser testimonio. Cuando alguien nos visite, debemos de ser ejemplo de testimonio en cuestión de amar al prójimo. Que si en el mundo los han rechazado, los han discriminado, si no han sido aceptados, que vean en la iglesia un lugar donde hay amor y donde principalmente lo amamos a Él. Sí, entendemos que su pecado tiene que dejarlo, Cristo tiene que hacer un cambio en sus vidas, pero hay que recibirnos, amar al prójimo. Jesús en todo su ministerio, Él mostró tantas y tantas facetas de su vida en la cual Él tenía una carga profunda por el prójimo, sin importar lo que fuera, sin importar lo que hubiera hecho. Jesús siempre amó al prójimo y amó a los suyos, al grado que dice la Biblia, como en Juan 3:16, que Él nos amó de tal manera y por todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También el prójimo necesita salvación, ocupa ese encuentro con Cristo. No lo menospreciemos, no le hagamos menos. Seamos iglesias en las cuales podamos incluir a esa gente, poder ser una bendición para sus vidas. Y recordar, hermanos, que un día sí llegamos, un día también alguien tocó nuestra puerta, un día alguien también nos dio ese folleto. Y bendito ese día en el cual pudimos caer a los pies de Cristo. Este día, hermanos, quiero dejarles estos 3 puntos de por qué no debemos de menospreciar el castigo, el mandato y a nuestro prójimo. El día de mañana seguiremos viendo más puntos sobre esta meditación, sobre el menosprecio, hermanos. Y si este video ha sido de bendición a su vida, compártelo a alguien más y nos vemos el día de mañana aquí para más segmentos de Nuevas Fuerzas. Dios les bendiga.